Hola, soy Néstor Fabián Gómez Vanegas, abogado especialista en Derecho Societario, Comercial y Registral, y hoy te explicaré de forma clara, al grano y sin rodeos, qué es el RUP, cuáles son los requisitos habilitantes, así como también en qué consiste la renovación, la actualización y la inscripción en la RUP. Si por alguna razón quieres adelantarte o repetir algunas de las secciones de este video, en la descripción dejé las marcas de tiempo para que solo des clic y vayas directo al fragmento que necesitas. El Registro Único de Proponentes RUP no es más que una gran base de datos administrada por las cámaras de comercio en la que reposa la información de las personas naturales y jurídicas que aspiran a celebrar o ya celebran contratos con el Estado. Ese registro se traduce en un certificado que acredita los requisitos habilitantes que más adelante voy a definir. ¿Quiénes se registran? Personas naturales, comerciantes, profesionales con o sin registro mercantil, personas jurídicas nacionales o las extranjeras con sucursal en Colombia. También pueden inscribirse las entidades sin ánimo de lucro y las personas jurídicas que no tienen registro en la Cámara de Comercio, como por ejemplo las universidades, las cajas de compensación familiar, las juntas de acción comunal y hasta las mismas cámaras de comercio. Lo primero que hay que comprender es que el diligenciamiento del formulario RUP y la generación de un gran número de soportes como declaraciones y certificaciones los arroja a la misma plataforma virtual, así que frescos, no se maten la cabeza. Por eso siempre, óigame bien, siempre el diligenciamiento se debe hacer a través de la página web de la Cámara de Comercio del domicilio del proponente. Así luego lo imprimas y lo radiques físicamente en las ventanillas o decidas pagarlo completamente virtual. Esto se debe a que el diligenciamiento del formulario manual fue abolido hace mucho tiempo. Para el efecto, ubiquen la opción del Registro Único de Proponentes en la página web de su Cámara de Comercio para que empiecen a diligenciar dicho formulario y los soportes de forma virtual. Vale aclarar que todos los soportes podrán aportarse en copia simple, es decir, ninguna Cámara de Comercio exigirá que se aporte documento en original. Incluso los poderes o eventualmente documentos apostillados podrán aportarse con sus respectivos sellos en copia. Tampoco las cámaras de comercio deberán exigir soportes que ya reposen en su poder. Por ejemplo, si en algún momento aportaste copia de tu cédula o copia de la tarjeta profesional de tus contadores o copia del RUT, no tendrían por qué volvértelo a solicitar, salvo que se trate de soportes que pierdan vigencia por su misma naturaleza, como por ejemplo el certificado de la Junta Central de Contadores que expira a los 3 meses. Tampoco incurras en el error de aportar certificado de existencia si la persona jurídica está inscrita en el registro mercantil o en el registro de entidades sin ánimo de lucro de la misma Cámara de Comercio, ya que la misma información del objeto, del representante legal y facultades lo tiene en su poder la misma entidad cameral. Por último, un documento que es transversal a todo el trámite de actualización, renovación o inscripción en el RUP es la certificación de cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social y aportes para fiscales que firma el proponente o el contador o el revisor fiscal. No se preocupe si no sabe cómo elaborarlo, pues la misma plataforma virtual le genera uno automáticamente listico para firmar. Vamos con el primer requisito habilitante, que es la capacidad jurídica. La capacidad jurídica dentro del contexto del RUP se refiere a la aptitud legal que tiene un proponente para ser sujeto de derechos y obligaciones y de manera específica para poder participar en los procesos de selección y celebrar contratos con el Estado colombiano. ¿Cómo se acredita? Si es una persona natural, solo deberá aportar copia del RUT y copia del documento de identidad. Los profesionales no deben aportar ninguna copia de tarjeta profesional, ni los comerciantes deben aportar certificado de matrícula mercantil. Si es persona jurídica inscrita en la Cámara de Comercio, solo debe aportar la copia del RUT, pues repito, la información de las facultades del representante legal, objeto y demás ya los tiene la misma Cámara de Comercio. Ojo que aquí viene el quid del asunto. Las organizaciones no registradas en la Cámara de Comercio, como por ejemplo aquellas que adquirieron personería jurídica con otra entidad, deberán aportar un certificado especial que no tenga más de 2 meses de expedición y que emita la misma entidad competente. Aquí también debes acreditar el tamaño de empresa a través de una certificación que genera la misma plataforma. Recuerda que para el tamaño de empresa debes revisar los ingresos por actividad ordinaria del estado de resultados y el sector al cual pertenece el proponente de acuerdo al código SIU que le generó mayores ingresos. Es decir, si pertenece al sector manufactura, comercio o servicios, de acuerdo a ese código SIU que les comento.
La experiencia se refiere a la trayectoria y conocimiento que tiene el proponente en la ejecución de contratos relacionados con los bienes, obras o servicios que ofrece. La experiencia busca asegurar que los potenciales contratistas cuentan con la idoneidad y la experticia necesarios para cumplir adecuadamente con las obligaciones contractuales que adquieren con el Estado. Partamos de que pueden aportarse como experiencia contratos que hayan sido ejecutados directamente por el proponente o contratos ejecutados a través de consorcios o uniones temporales o a través de sociedades en las cuales el proponente tenga participación. Es decir, son tres modalidades de las cuales la última es un tanto ambigua y etérea, porque significa que si eres dueño de una mínima parte de una empresa, entonces puedes aportar contratos ejecutados por la sociedad de la que haya sido parte. No importa si eres completamente nuevo en el tema de la ejecución de contratos, aporta por lo menos una experiencia sencilla. Todos hemos vendido al menos alguna vez un bien o servicio, por pequeño que sea. Pide que te la certifiquen. Lo anterior se debe a que al ser la experiencia un requisito habilitante, es fundamental en el proceso de selección objetiva por parte del Estado. Por otro lado, si eres una persona jurídica recién creada, es decir, tienes menos de 3 años de constituida y no tienes nada de experiencia, puedes echar mano de la experiencia de tus socios, asociados o accionistas. ¿Cómo se acredita? Pues con alguno de los siguientes soportes. Certificado que suscriba la entidad contratante respecto del contrato ejecutado, el acta de liquidación en firme, no las actas de terminación. Las actas de terminación son un muy buen complemento a las copias de los contratos, pero por sí solas no sirven como experiencia. Órdenes de compra, órdenes de servicio, comunicaciones de aceptación de oferta y por supuesto copia de los contratos ejecutados con todos sus otros IES o modificaciones si los hubo. La única manera de aportar soportes de contratos en ejecución es cuando se trata de contratos de tracto sucesivo, como por ejemplo los contratos de suministro, donde existen diferentes prestaciones a cargo del contratista que se ejecutan de forma sucesiva o periódica en el tiempo. En este caso, la única manera de acreditar experiencia es mediante certificación, en donde se acredite la porción efectivamente cumplida. Disculpen la interrupción, pero aquí al doctor Néstor se le pasó algo que yo, Jarvis, su agente de inteligencia artificial, no puedo dejar pasar. Básicamente se trata de la conversión del valor del contrato en salarios mínimos, en donde ustedes tienen que tomar el año de terminación del contrato, no el año de liquidación, y verificar cuál era el salario mínimo de ese año. Luego toman el valor total del contrato o el valor ejecutado y lo dividen por el valor del salario mínimo de esa época. No obstante, los sistemas de las cámaras de comercio en sus páginas web ya tienen un conversor automático en donde ustedes solo deben colocar el valor del contrato y no equivocarse en el año de terminación. Pilas que, si bien es cierto, la Cámara de Comercio no tiene facultad de verificar si los soportes son falsos o no, pero sí confrontan los datos con los registros que están a su cargo. Por ejemplo, si el nombre y el NID del contratante en verdad corresponde a lo que reposa en el registro mercantil. En la inmensa mayoría de los casos, todos los contratos deberán estar acompañados de una declaración que genera el mismo sistema y el cual contiene los códigos de clasificación de bienes y servicios de las Naciones Unidas. Sí, ese mismo componente de códigos que el mismo proponente selecciona, es decir, él mismo se autoclasifica en los códigos que podrían estar relacionados con el objeto de cada contrato. Estos son más de 150.000 códigos que están compuestos de 8 dígitos organizados en 4 niveles: segmento, familia, clase y producto. Para efectos del RUP, la Cámara de Comercio solo certifica hasta la clase, por lo que los 2 últimos dígitos del producto los deja en ceros. Selecciónelos bien de acuerdo al proceso contractual donde aspire a presentarse, pues de lo contrario deberán pagar una actualización para incorporarlos con los contratiempos que ello significa. Capacidad financiera y organizacional. Esta sección es un poco larga, pero les aseguro que vale la pena. Se me olvidaba decirles respecto de los códigos de clasificación que ahora les comentaba. Tampoco se maten la cabeza pretendiendo buscar en dónde pueden encontrarlos, pues las cámaras de comercio ya adecuaron sus plataformas para proveerle esos códigos, con lo cual ustedes simplemente van a colocar una palabra clave o los números correspondientes, los que se alcancen a acordar, y el sistema les provee la codificación completa. Entonces simplemente basta con que ustedes seleccionen la que corresponde al objeto contractual o clasificación determinada. Bueno, volviendo a la capacidad financiera,
Esta mide la solidez económica del proponente para asumir obligaciones derivadas de los contratos estatales. Se determina con base en indicadores financieros calculados a partir de la información contable y financiera del proponente, como por ejemplo el índice de liquidez, el índice de endeudamiento y la razón de cobertura de intereses. Por su parte, la capacidad organizacional en el RUP, si bien conceptualmente abarca la aptitud general que la empresa o el proponente tiene para operar eficientemente, se mide y acredita legalmente a través de indicadores financieros clave que reflejan su rentabilidad sobre el patrimonio y los activos. Información que es verificada por las cámaras de comercio según las directrices de la Superintendencia de Sociedades. Los abordo de una vez porque se acreditan con los mismos soportes realmente. Si es persona natural, revise si está o no está obligado a llevar contabilidad. Ojo, que si es comerciante registrado en la Cámara de Comercio, estará obligado sí o sí a llevar contabilidad. En ese orden de ideas, si está obligado a llevar contabilidad, debe aportar los estados financieros bajo NIF, es decir, bajo las normas internacionales de información financiera. ¿Cuáles son esos estados financieros? Primero, el estado de situación financiera. Segundo, el estado de resultados. Tercero, el estado de cambios en el patrimonio. Cuarto, el estado de flujo de efectivo, adjuntando sus respectivas notas contables. Si es microempresa, puede aportar únicamente el estado de situación financiera y el estado de resultados con sus respectivas notas contables. 2. Si no está obligado a llevar contabilidad, solo debe anexar un certificado de valores contables e indicadores, el cual suscribe el proponente y el contador. No se preocupe que este formato también lo genera el sistema. Ahora bien, vamos con los requisitos siendo persona jurídica. Al igual que la persona natural obligada a llevar contabilidad, la persona jurídica debe aportar los estados financieros bajo normatividad NIF. Es decir, el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivos, con sus respectivas notas contables. Pilas que si la persona jurídica se clasifica como microempresa, puede aportar únicamente el estado de situación financiera y el estado de resultados con sus notas contables. Si la persona jurídica tiene revisor fiscal, pues obviamente tiene que aportar el dictamen del revisor fiscal. Algo bien importante que deben tener en consideración es que algunas cuentas de los estados financieros tienen un nombre diferente al que la ley normalmente suele denominar. Por ejemplo, algunas empresas en vez de decir utilidad operacional lo llaman utilidad del ejercicio. Y es en esos casos donde deben homologar ese término. Es decir, en el mismo certificado de cuentas que genera el sistema, al frente de esa cuenta cuyo nombre es diferente deben colocar su equivalente. Básicamente señalar que tal cuenta equivale a tal otra. Eso es homologar, así de sencillo. Las personas jurídicas que estén sometidas a inspección, vigilancia o control de la Superintendencia de Sociedades también allegarán a las cámaras de comercio los mismos documentos que deben reportarle a esa entidad de supervisión, es decir, los estados financieros, el dictamen, los informes de gestión, etc. Debe certificar si pertenece o no a una situación de control o a un grupo empresarial. Este modelo también lo genera el sistema, así que no se maree por eso. Si llega a acreditar que pertenece a un grupo empresarial, pues deberá aportar, además de los estados financieros individuales, pues los estados financieros consolidados de este grupo empresarial. Debe aportar un certificado del rubro gastos por intereses, lo genera el mismo sistema en caso de que dicha cuenta no se llame exactamente igual en el estado de resultados integral o que en dicho estado financiero no exista esa cuenta. Para efectos del RUP, si ustedes tienen registro mercantil o ESAL, cuando radiquen su trámite ya debieron haber renovado el año correspondiente o pena de devolución del mismo por incoherencia en la información financiera. Es decir, no solo se trata de renovar con información financiera, sino que esta información financiera sea coherente con la del registro único de proponentes. Descargue el certificado de cuentas principales que le genera el sistema y diligéncielo, pues hace parte de ese paquete financiero exigido por la norma. No olvide la copia de la tarjeta profesional del contador y del revisor fiscal en caso de que haya lugar a ello, además de sus certificados de antecedentes vigentes expedidos por la Junta Central de Contadores a través de su plataforma virtual. Ahora quiero detenerme en algo supremamente importante en lo que respecta a la parte financiera. Revisen muy bien que no haya errores en sus cifras, que se trate de información coherente, que se trate de información que en realidad les sirva para el proceso de contratación. Pues una vez inscrito o aportado en la renovación del RUP, no es posible actualizarlo así ustedes manifiesten que tienen errores.
así como nos oyeron, no es posible modificarlo luego, así que mucha atención con este aspecto. Lo otro es el corte de la información financiera, pues debe aportar los estados financieros no a cualquier corte, sino al cierre fiscal correspondiente, es decir, con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior al del registro. Por ejemplo, si vas a registrarte en el 2025 o vas a renovar el 2025, pues debes aportar la información financiera con corte a 31 de diciembre de 2024. Pero ¿qué pasa si es una empresa o organización que se constituyó el mismo año que pretende registrarse en el RUP? Pues puedo optar por aportar estados financieros iniciales, cuyo corte debe coincidir con el de la constitución. Obvio que muchas de sus cuentas saldrán en 0 pesos, entonces pues no es que le favorezca mucho. Por lo que también puede aportarlos con corte trimestral dependiendo del caso, es decir, con corte a 31 de marzo, o a 30 de junio, o a 30 de septiembre. Para cerrar, vamos a explicar en qué consiste la inscripción, la renovación y la actualización. La inscripción es el acto por medio del cual el proponente se inscribe por primera vez en el RUP o que, habiendo estado registrado antes, dejó cesar sus efectos por no renovarlo a tiempo, por lo que debe volver a inscribirse. Aquí toda la información, absolutamente toda, debe esperar el término de 10 días hábiles de firmeza por si eventualmente existe algún inconforme que interponga algún recurso. La renovación del RUP es el acto que se realiza entre el 1 de enero hasta el 5º día hábil del mes de abril de cada año. Si deja transcurrir ese plazo, le cesarán efectos al proponente y por lo tanto su RUP perderá vigencia para efectos de contratar. Recuerden que en plazo del 5º día hábil del mes de abril no es para que lo tengan ya registrado, sino para que radiquen el trámite, por lo que es perfectamente posible que una renovación quede registrada en mayo o incluso en junio, debido a que pues, fue radicado el último día del plazo. Aquí la única información que debe esperar el tiempo de firmeza es la que se modificó, como por ejemplo la capacidad financiera, la organizacional, la capacidad jurídica, el tamaño de empresa, los contratos, etc. La actualización es el acto que pues, se puede realizar en cualquier momento del año para actualizar únicamente experiencia y capacidad jurídica. Es decir, no sirve para actualizar información financiera como les decía anteriormente. Aquí el término de firmeza se predica respecto de ese cambio en específico que adelantó a través de la actualización. Hasta aquí el video explicativo sobre el registro único de proponentes. Espero que les haya ayudado a entender mejor en qué consiste, cómo funciona y por qué es clave si deseas contratar con el Estado colombiano. Pero recuerda que esto solamente es un recorrido general. Si quieres convertirte en un verdadero experto en el RUP, dominar detalles, la documentación, aspectos claves con las cámaras de comercio, los errores comunes y cómo prestar este servicio de forma profesional que te permita generar ingresos por honorarios, te invito a acceder a mi curso completo disponible a través del link de acceso y compra que puedes encontrar en mis redes sociales como @NéstorGoAbogado. Nos vemos en el siguiente video y seguimos construyendo el éxito empresarial juntos.